Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02. Arranca con Juan Core en controles de emisión y Caro de Cuadro ahí en la producción de este programa, amigos. Que hoy vamos a estar hablando de una exposición que hay en el Centro Cultural de España y un taller que va a inaugurarse muy pronto. Y también vamos a estar hablando ahora mismo de alguna forma ya comenzamos hace un tiempo a hablar del Premio Nacional de Literatura. Los premios nacionales de literatura son, digamos, uno de los más importantes que tiene el Uruguay. Los organiza el Ministerio de Educación y Cultura y, bueno, es, entre otros, uno de los pocos que se premia a libros ya editados. La mayoría de los concursos, ustedes me lo han oído una y otra vez decir, en Uruguay son para inéditos, ¿no? O sea, el concurso de Banda Oriental y Lolita Rubial, el famoso Morosoli, el concurso de la Intendencia de Montevideo, que es el famoso Onetti, el premio Onetti, y finalmente esos dos son para inéditos, y finalmente está el de los premios nacionales de literatura, que sí premian a libros que ya están editados. La otra instancia que hay es la del Bartolomé Hidalgo en la Feria del Libro, que se premia el mejor libro, digamos, a juicio del jurado, editado en el año anterior. Para hablar de los premios nacionales de literatura, vamos a darle la bienvenida a alguien que ustedes ya conocen mucho y que se llama Roberto Aprato. ¿Cómo le va, Aprato? Muy bien, muy bien. ¿Anda bien? Bien, sí, contento de estar acá otra vez. Roberto Aprato, ustedes lo oyeron el año pasado con Viromes y Servilletas, en la columna dedicada a la poesía, que estuvo muy, pero muy interesante, y bueno, ya estaban otras columnas en La Máquina de Pensar, pero hoy lo invitamos como escritor, como narrador, porque su novela, Mientras Espero, editada por Criatura Editora, sacó el tercer premio, los Premios Nacionales de Literatura, entregados ahora en diciembre del 2018. Y primero que nada, felicitaciones. Sí, muchas gracias. La verdad, muchas gracias. Y yo me sentí muy contento de recibir ese tercer premio en narrativa. Y sorprendido, además, ¿no? Porque vos sabés que, claro, el libro que fue publicado en el 2016. Sí, 2016. Siempre van 2 años, ¿no? No, siempre no. Está atrasado desde el 2005, ¿no? Y sí, eso es algo que tiene que arreglar el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene que ese atraso volverlo a poner como es lo lógico, ¿no? O sea, en el 2019 juzgar lo que hay editado en el 2018, no lo que hay en el 2017. Se atrasó a partir del 2005 y nunca más se ha puso salvado. al día. Se puso al día. Es verdad. Tiene que ponerse al día. Es verdad. Bueno, resulta que, claro, Mientras Espero, oígate, el primero fue la colección de cuentos de Pablo Dobrynin. El que sacó el primer premio. Que sacó el primer premio. Estuvimos conversando con él. Ya hablaste con él, bueno, sí. Fenómeno. Pablo Dobrynin, que es un muy buen escritor de ciencia ficción y de fantasía. Es eso, es fantasía y ciencia ficción, o sea que es ficcional, totalmente. Sí, sí. El segundo es Daniel Mella, el hermano mayor, que también es un muy buen ejemplo de su nivel de escritura. ¿Es de autoficción también? No, sí, es de autoficción en la medida en que es verdad que se murió un hermano, pero él ficciona todo el entorno. Sí, y cambia. Es otra categoría. De todas maneras uno lo puede leer y puede prescindir de que ese sea el hermano real de Daniel, de etcétera, acuerdo. etcétera. Sí, porque es muy dramático, es una muerte de un muchacho que está en una caseta de guardavidas, y le cayó un rayo y bueno, murió él por el rayo y su novia que estaba al lado no le pasó nada. Sí, o sea, es un caso de los dos son dramatizaciones, muy grandes. Uno de ficción y otro de la realidad, pero son dramatizaciones. Pero Mientras Espero, no. Es decir, Mientras Espero sigue la línea de mi trabajo con lo estrictamente, no sé si decirle autobiográfico. Sí, autobiográfico. O una mezcla de autobiografía y autoficción, pero es algo que no trabaja con la ficción propiamente dicha. Entonces es un tipo de libro raro y que sin embargo obtuvo el tercer premio. Quiere decir que fue apreciado por el jurado y que fue destacado junto con otros dos que trabajan una línea mucho más aceptada normalmente. En el caso de Daniel Mella, por ejemplo, hay que decir que también había sacado premios anteriores, ese mismo libro, El hermano mayor, ahora no recuerdo, pero sacó el Bartolomé Hidalgo, por ejemplo, creo, ¿no? Sí. Entonces, sí, Bartolomé Hidalgo en el año que correspondía. Claro, el año anterior. Sí, claro, el año anterior. Claro.
Pero digo, el tipo de escritura que yo he practicado ya varias veces y que siempre lo hago distinto, me gustó que fuera aceptado además, porque es un libro que si vos te pones a leer, no está contando una historia, está contando algo que es una situación narrativa que es la de esperar y de qué es lo que pasa en el mientras ese, ¿no? En ese vacío que se produce cuando uno está esperando que lo llamen de una cola o que... Sí, o para una cola para el cajero automático. Claro, los vacíos, los momentos en los cuales no hay una acción. Justamente funciona como una metáfora general de la escritura, ¿no? Es decir, qué es lo que hace uno, cómo escribe uno mentalmente cuando no hay acción. Es decir, en vez de seguir la acción, ¿qué hace cuando no hay acción? Que sean como los momentos de pausa o de... los momentos muertos, los momentos muertos del relato, ¿no? Y ahí habría una especie de fluir de la conciencia que tenemos todos lo tenemos, ¿no? Pero que es muy difícil de poner en literatura, ¿no? Sí, hay que tener... es muy difícil. Hay que tener y que eso sea atractivo, un poco que de coraje, ¿no? También para convertir. Solo que la literatura consiste en muchos casos en coraje y en, por más que te salga mal, no importa que te salga mal o bien, es una cosa... a jugarse a lo que vos entendés que es literatura. En este caso el aunque riesgo, no sea aceptado. En este caso el riesgo es precisamente la falta de acción. Exacto. O la falta, digamos, de un gran argumento, ¿no? De un gran drama, ¿no? Sí, no hay drama. Hay un personaje que además nunca niego que soy yo, nunca estoy diciendo fulanito no sé qué. Como hice en la carta perdida. Bueno, pero la carta perdida es una cosa difícil. Sí, pero diferente es otro tipo. Porque intentaste ahí hacer una ficción realmente, digamos, una especie de... Sí. Digamos, en un esquema medianamente thriller, digamos, sí. ¿no? Intentaste o hiciste otra cosa, pero el camino que hiciste con los libros anteriores de Íntima, se hizo de noche, 18 Yaguarón, que esa no la leí, y Como si fuera poco, sobre todo, que también fue premiada, ¿no? Como si fuera poco. Sí, tuvo el Bartolomé Hidalgo. Es la cuarta, la quinta es esta, la quinta es y ya hay una sexta. Hay una sexta novela que no va a salir ahora, que va para el 2020, que también es de criatura, que también está en la misma línea, pero no en la misma línea individual, más bien es como una especie de gemela o de melliza de Íntima. Va por el lado de hablar, en vez de hablar de mi padre, hablo de mi madre. Pero bueno, es sobre mi madre y todavía no va a salir. Pero digo, es una manera de escribir que a mí me gusta mucho, justamente no sentirme presionado por la anécdota. Claro. Por la anécdota tiene sus reglas, tiene sus leyes. Sí. Ahí hay un planteo, digamos que lo tenemos casi incorporado, que es el del planteo, nudo y desenlace, digamos, ¿no? En todo, en cine, en literatura, en todo, en cómic, en cualquier cosa. A nivel narrativo tenemos eso, y cuando le falta algo de eso, una de esas tres partes... Seguro, te aburre porque no es lo que vos esperabas, te aburre porque no te tiene agarrado, te aburre porque aparentemente no tiene intriga. O no se cumple al final, o no se aclara. ¿Y qué pasó al final? ¿Y qué le pasó? ¿Lo mataron? ¿Lo agarraron? No, acá no hay nada de eso. Acá hay una conciencia que va a cortar. Además, el sistema de hacer capitulitos, o sea, de no hacerlo todo seguido, sirvió como para que cada momento quedara autónomo. Obvio. Quedara independiente. Entonces a mí se me ocurre hablar de una cosa. Gran libertad de escritura me proporcionó la novela esta, ¿no? Eso proporciona también, está muy cercano a la poesía también, a tu poesía. O al ensayo también, porque hay momentos en los cuales me pongo a divagar sobre cosas y hablo de cine. Exacto. Hay momentos en que hablo de cine. ¿Por qué no? Es decir, ahí está el coraje, o sea, que cómo se puede asociar esto, ¿no? El tema es que ese torrente interior, ese monólogo interior, se sostenga por un interés, digamos, un interés que uno vaya siguiéndolo. En este caso, mientras espero es, bueno, a ver qué va a pasar en el próximo capítulo, qué va a abordar, porque no estás siempre, no es un pensamiento lineal y coherente, ¿me explico? Sino que en cada capítulo sería un desplazamiento, un deslizamiento de... Y si bien hay situaciones, hay escenas ante el cajero y ante lo que sea, yo después no retomo y digo, bueno, entonces lo llamaron, o una cosa así. O sea, no hay un redondeo de ninguna de las escenas. A mí me gusta trabajar como, digamos, en esa especie de momento no resuelto, ¿no? De la no resolución. Eso es lo que más me gusta a mí hacer.
como Que escritor. hay, por ejemplo, estoy pensando, hay una novela del italiano Dino Buzzati que es un poco eso también, la falta de acción a veces crea una Buzzati tensión, es un ¿no? modelo total ¿No? para mí. Que es la de la de El desierto de los El tártaros. desierto de los tártaros, claro. Por favor, sí, claro, Que pero después están los... Coetzee la retomó en Esperando a los bárbaros, digo, le hizo un homenaje al desierto de Sí, los es tártaros. verdad. Pero en el desierto de los tártaros está, digamos, extremada el tema de alguien que está esperando que vengan los tártaros, ¿no? Que vengan los enemigos y no vienen, Y ¿no? mientras tanto, ese mientras tanto nunca es vacío. Exacto, sí. Ese mientras tanto siempre se llena con asociaciones o con imágenes o con lo que fuere, y se va cortando el tiempo. Claro. Es como son parcelamientos del tiempo, ¿no? Y también hay algo que no mencionás, que también es por un lado la tensión y la emoción también, porque ahí va surgiendo a veces o el aburrimiento o el miedo, o distintas emociones, ¿no? La Ay, por paranoia, supuesto. en fin, todo lo que nos va pasando, reitero a todos. Siempre la novela, la literatura intenta hacer una especie de, esto que capaz que está mal que lo diga, ¿no? Una especie de remedio de la realidad cuando la realidad tiene múltiples dimensiones, Claro, ¿no? no, no está mal que lo digas, es verdad. En la fila de un cajero nos pueden pasar 18 millones de cosas, aunque no creamos, ¿no? Y la literatura aquí está tratando de condensar eso literariamente, ¿me explico, no? De hacerlo simultáneo, de hacer Exacto. simultáneas una cantidad de imágenes mentales, que algunas son reales, otras no, Ujú. pero que van ocupando un espacio. Entonces, la ocupación del espacio y la descripción Ujú. son lo máximo para mí. O sea, y lo máximo cuando lo veo escrito en otros también, ¿no? Ajá. Bueno, te gusta mucho Thomas Werner, ¿no? Sí, Que aquí pero lo hay plantea. otros, hay otros que yo seguí leyendo después de él, porque se murió hace muchos años, como Sebald, por ejemplo, el alemán Sebald, y hay un inglés que es Ian Sinclair, que no ha venido mucho de él por acá, pero que ya soy fanático. Por ejemplo, voy a leer un fragmento de Mientras espero. Dice, por otro lado, la espera es una situación narrativa, o la base de una situación narrativa. Por ejemplo, gente atrapada en medio de la noche en un tráiler, en una comisaría, en un castillo, en un sótano en su propia casa, a merced de un secuestrador que de vez en cuando baja a hacerse un refuerzo. La incertidumbre sostenida en un espacio cerrado, con gente prisionera de algo real en riesgo de morir. La ficción favorece el pasaje a lo simbólico. En todo caso, esperan salvarse o morir, uno por uno, como en una novela de Agatha Christie. En ese molde de esperar todos juntos algo, en esa tensión que permite describir conductas, detenerse en detalles, estirar el tiempo, pueden entrar muchas historias, todas en tensión en cuanto a lo que puede pasar. Esto se está imaginando y realmente ahí la única tensión es que están todos haciendo fila para esperar el cajero, ¿no? Sí. En ese momento es como si todo fuera posible. Exacto. Y bueno, a mí, yo escribo poesía más que narrativa, muy probablemente, ¿no? Pero en narrativa es donde más lo he podido hacer. Eso de sostener el tiempo, de sostenerlo, de lograr que el tiempo vibre ahí solo, ¿no? Yo hace poco leí por casualidad una cita de Ortega y Gasset, fíjate vos de lo que estoy hablando, Ortega y Gasset, que decía, esto de década del 20 aproximadamente, decía que mientras Einstein está tratando de plantearse el tema de la relatividad del tiempo y nosotros, los físicos, no lo entendemos, lo que hacen los novelistas, los literatos es no preocuparse, destruirlo, estirarlo, achicarlo, hacer que el tiempo sea como un elástico, ¿no? Y es eso lo que se produce aquí. Sí. Y hay un italiano que me gusta mucho, que es Calasso, ¿no? Roberto Calasso. Sí, Calasso yo lo estoy leyendo mucho y lo logra. Él no hace ficción. Él escribe descripciones de cosas y de obras de arte o de salones, ensayos, de situaciones generales, de libros. O sea, él dramatiza libros o cosas que imposible desde el punto de vista literario. O sea, o la repercusión de un autor en determinado momento y cómo lo convierte eso, en vez de ser un asunto racional, lo resuelve por el lado literario de describir el panorama. O sea, convierte, si fulanito, Freud dijo no sé qué cosa, y le contestó otro y no sé cuánto, se convierte como en una especie de gran fresco de pensamiento. Él lo hace, y lo hace con la Folie Baudelaire, y lo hace con Kafka, y con todos los libros que yo he podido leer de él, que no son todos. Logra ese impacto de lograr que poner todo al mismo nivel.
Y porque está todo al mismo nivel, porque eres el sujeto que está metido ahí adentro, ¿no? En la medida que haya una impronta personal, digamos, la narrativa se puede sostener, digamos, me parece a mí, ¿no? Sí, pero podría errarle, le errás por una coma, ¿eh? Sí. Ahí necesitas un control del ritmo brutal para que no se derrame, para que no se pierda atención. La atención es fundamental, o sea, por un lado, no va a pasar nada, no va a aparecer un accidente, no va a aparecer un asesino, un psico-killer, ¿no? Pero por otro lado, algo puede ocurrir, no sabemos qué, ¿no? Necesitas si no tenés una anécdota, es lo que decía Eliot, alguna vez hablamos de eso, creo que como Eliot decía que, a diferencia de la poesía, la narrativa tiene la anécdota, ¿no? Sí. Entonces la anécdota es como la carne que el ladrón le da al perro para entretenerlo mientras roba la casa. Exacto, está muy bien. Mientras tanto va, está muy bien, es así. lo entretiene y roba. Y entonces, pero el poeta no puede hacer eso porque no tiene ninguna historia de qué agarrarse. Sí. Está muy bien eso. Lebrero dice en un momento que la anécdota, tanto como si estamos leyendo una novela, como si estamos viendo un cuadro, es algo para hipnotizar al lector. Exacto. Para engancharlo. ¿Por qué? Porque el lector, si se engancha, va a ir bajando todo su aparato crítico. Claro, te narcotiza. Y empieza, claro, empieza como una hipnosis a creerse todo eso, y ahí empieza a pasar por contrabando, dice Lebrero, y otras cosas que es lo que dice Eliot también, ¿no? O sea, ¿no? Sí, y es una de las razones por las cuales cuesta mucho, por ejemplo, apreciar la forma. Tanto en la literatura como en el cine. Exacto. Porque la ficción narcotiza. La ficción te duerme los sentidos, entonces vos ves, a ver, quién viene, si viene la princesa esta, o si se encontró con el heredero de no sé qué cosa, o se robaron. O si... y después se cree la gente que eso es lo más importante de toda la novela, que es un 5%, digamos, ¿no? Que eso tiene un sentido, tiene una potencia simbólica en sí misma, que no depende de la obra, que depende de un conglomerado simbólico cultural, que el artista apenas lo usa. O sea, lo que importa es lo que hace, la puesta en escena de eso. Por eso, digo, el tema de la anécdota, por eso yo digo que en estos momentos estamos viviendo tiempos de fetichismo, digamos, del el argumento de la anécdota. Se le da tanta importancia a la anécdota que la palabra spoiler la manejamos continuamente. Che, no me lo spoilees, no me cuentes nada de eso, no me cuentes ni una línea, porque si no, como que va a caer todo. Y en realidad, yo puedo contarte mucho del argumento, como lo contaba el Cine TVNet de una película, y se disfruta perfectamente, porque lo fundamental es otra cosa, no es el argumento. Claro, incluso a veces si te encuentran la anécdota, la trama mismo te ayuda a ver después cómo se hace eso, cómo se baja eso a la superficie, ¿no? Sí, y te sirve para disfrutar, reitero, de la forma, ¿no? O sea, de la forma. Claro. Si vos ya sabés, si no podés por ver ejemplo, la forma. Uno ve, si ve Psicosis, por ejemplo, ahora, ¿no? Que ya todo el mundo sabe que Psicosis está Norman Bates, en fin, y bueno, uno puede disfrutarlo igual, digamos, aunque sepan que allá en el Ley la matan a los 40 minutos, digamos, la protagonista, digamos, ¿no? O sea, no pasa nada, porque uno disfruta de esa película la ves de otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con los griegos y las tragedias? Exacto. Que iban a ver 200.000 veces la misma tragedia, y por la anécdota no es lo importante. Lo importante es cómo se hacía, cómo se lograba la catarsis, cómo se apasionaba el espectador. De todas formas, la anécdota es como, digamos, es esa carne para los perros que es necesaria también, ¿no? Es necesaria. Y en esta, yo creo, mientras espero, en tu novela, yo creo que también hay una carne ahí que es el propio personaje que va de alguna forma. Claro, pero es tan abierto que da como para todos. Claro, pero el propio personaje parece que le va a pasar algo, o puede pasarle algo, y de hecho él está esperando también que le pase algo, ¿no? Sí. Simplemente para terminar, la gran novela Sama de Antonio Di Benedetto está dedicada a las víctimas de la espera. Sí, Sama es una novela que a mí me inspiró mucho, sin haber pensado en ella cuando escribí esto, ¿no? Pero para mí siempre fue una novela. En Sama lo que hace el hombre es nada más que esperar, pero le pasan 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas. Sí. Bueno, mientras espero, Roberto Aprato, esto está editado por Criatura Editora, esto está en todas las librerías, y sacó el 3er premio en los premios nacionales de literatura 2018 que da el Ministerio de Educación y Cultura. Así que nada, felicitaciones. Muchas gracias, Pablo. Perdón, amigos, hoy estoy enfermo de felicidad.
Ustedes saben, aquel dolor siempre fue de verdad. Esta noche herido estoy por la felicidad. Maldito corazón, el mundo se abrió. No hay nada que esperar. Amigas, hoy estoy solo en este temporal, hasta el hueso, herido por la felicidad. Esta noche herido estoy por la felicidad. Este era Buceo Invisible, y del disco Luz Marginal nos estaban cantando Felicidad, que es el último track de ese disco. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a recibir a Ricardo Boglione. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Andas bien? Bien, todo bien, gracias por la invitación. Ricardo Boglione es crítico de arte visual, es escritor y es un hombre que, aquí lo conversamos en La Máquina de Pensar, es alguien que, por lo menos yo, es la primera vez que me oí mencionar a la literatura conceptual, y para mí era algo novedoso, así como hay en artes visuales arte conceptual, ¿no? Que hay instalaciones, en fin, hay una serie de cosas de arte que puede ser efímero o que se consume en su momento, lo que es una instalación, una performance, ¿no? Del cual no hay un cuadro, no queda un cuadro, no queda algo, sino que es conceptual, digamos. Vos planteás que también se puede hacer eso en la literatura. Sí, yo no lo planteé yo, sí. pero sí se puede. Sí, esa fue un poco la idea de lo que se puede ya llamar un movimiento y que más. Quizás está en su fase, no sé si terminal, pero ya madura y que tiene una historia de por lo menos unos 15 años, un poco más. Claro, estamos hablando de algo del siglo XXI, ¿no? Sí, o sea, sí, básicamente no hay una ficha, sino hay un manifiesto, por ejemplo, ¿no? Que es ya la diferencia de otra vanguardia, si es que se puede llamar este movimiento de vanguardia, pero no hay un manifiesto, no hay un momento preciso en el que empieza, pero sí la primera vez que se usa el término de literatura conceptual o escritura conceptual es cuando se organiza una antología en un sitio que se llama UbuWeb, que es un sitio que recoge material. ¿En qué país? No, en Estados Unidos. Que es un sitio web que recoge material sobre vanguardia de todas las épocas, o sea, a partir de los futuristas, cubistas, hasta hoy, que es un sitio increíble, o sea, que contiene realmente material, videos, audio, textos, en fin, todo lo que se relaciona con el mundo de la vanguardia. Bueno, ahí mismo en ese sitio se organiza una pequeña antología y se da el nombre de esa antología literatura conceptual. Entonces, eso alrededor de 2003.
O sea que en ese momento por lo menos se empieza a usar un término. Digamos, es como desplazar la idea de arte conceptual, que digamos que tiene un gran desarrollo en el siglo XX, a la literatura. A la literatura. Básicamente, bueno, quizás la forma más sencilla sería un poco la idea que en el arte conceptual, la idea de una obra es más importante o predomina, digamos, sobre la forma y el contenido de la obra misma. Bueno, eso, trasladar esa idea a la literatura fue un poco la chispa inicial, ¿no? Digamos, sí, del movimiento. Y que lo difícil, digamos, de pensar, porque cuando decís que en el arte conceptual la idea es más importante que, digamos, que la obra, o quizás está al mismo nivel, digamos, por llamarlo algo, ¿no? En general, bueno, lo que pasa que justamente en el arte conceptual no importa mucho el resultado, ¿no? El resultado final tiene poca importancia con respecto a lo que sí la obra pone en movimiento en el espectador, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Entonces, lo cual no quiere decir que después la forma se pueda apreciar y puede ser linda. O en el arte conceptual también otra cosa que rompe es la idea de que el artista tiene que él crear con la materia una obra de arte. Un artista conceptual puede tener una idea, un proyecto, desarrollarlo, y otras personas lo hacen, claro, ¿no? En realidad el gran quiebre es justamente la desmaterialización de la obra, ya hablando de los 60, pero si vamos un paso atrás, o 2 o 3 pasos atrás, y en los años 10, digamos, el primero, el gran abuelo, digamos, del arte conceptual, sería Marcel Duchamp. Duchamp, sí, Marcel Duchamp. Que hace justamente lo que decías, toma algo que no hizo él y le cambia de contexto. Y eso también es algo que marca muy a fuego lo que es la literatura conceptual, que generalmente utiliza textos que son ajenos, que no son del autor de la obra, ¿no? Sí. Un escritor conceptual difícilmente escribe, ¿no? Lo que hace es manipular una obra, un texto que puede ser ya literario o no, y manipularlo hasta crear una obra nueva, ¿no? Claro, así como por ejemplo alguien, para poner un ejemplo, alguien puede hacer un collage ¿no? Y no haber pintado absolutamente nada, solo recortar y pegar, ¿no? Distintas cosas. Alguien podría hacer un collage textual sin haber escrito una sola coma de ahí, ¿no? O sea, haberlo extraído, pero el orden que le da es el arte. Es digamos, ordenar más que producir, ¿no? De alguna forma. Y hay una diferencia, claro, el collage ya tiene un siglo de historia o más, pero hay una diferencia porque el collage presupone, en general, el collage entendido como los grandes collages dadaístas y, bueno, todo lo que siguió después, a nivel visual, hablo, se basa sobre una idea de fragmentación, ¿no? Entonces, el material que se usa para armar un cuadro, por ejemplo, que es un collage, generalmente está hecho de muchos fragmentos, ¿no? A veces irreconocibles o de difícil saber de dónde, ¿no? de dónde viene, ¿no? Bueno, eso es un poco diferente cuando pasamos al campo de la literatura conceptual, que en general no utiliza el fragmento, no se basa en un cuerpo fragmentado, sino más bien en una obra única. Que de alguna manera se manipula, se transforma radicalmente para crear algo una nuevo, completamente nueva. Algo nuevo que no existía antes, o por lo menos a nivel, digamos, conceptual. No existía. O que era implícito en la otra obra. O que perfecto. era o no explicitado, o a veces incluso no pensado para el autor original. A veces incluso ocurre, yo no sé si esto se podría llamar conceptual, literatura conceptual, pero me pasó Circe Maya, que es una poeta emblemática uruguaya y que nadie la pega o dice que es vanguardista. En su último libro, En Dualidades, y eso es algo que nadie lo ha señalado, ella pone poemas, ¿no? Y yo le pregunté, aquí esto es de Kafka, ¿no? ¿Pones que es de Kafka? Sí, eso es un fragmento, es un párrafo de Kafka. Entonces, ¿lo traduciste vos? No. ¿Y qué hiciste? Simplemente para mí, yo al leerlo, el cuento, para mí ese párrafo puesto en versos es una poesía. Claro. Y sí, o sea, encontró un poema adentro de un cuento de Kafka, que es un fragmentito, y lo puso como si fueran versos. No sé si es exactamente esto, pero ahí está la lectura exclusiva de ella, que nos la da a nosotros, y yo la leo y digo, eso es un poema. Tiene mucho que ver en el sentido de que ella piensa en un autor
que es diferente, bueno, que ya pasó a través de todas las varias problemáticas alrededor del autor que se dieron en el siglo XX y que puede tomar libremente una obra de otro y de última declarar la suya, ponerla en un libro de ella, en este caso, y hacer la suya. Exacto. Pero ahí estamos, creo, todavía en una especie de citacionismo o por lo menos un apropiacionismo, pero insertado en un contexto de originalidad, digamos. Claro, en que es un libro de ella, con muchos poemas de ellos, y hay dos o tres de estos. Entonces, en ese sentido, quizás la literatura conceptual radicaliza un poco ese concepto y, para seguir con el ejemplo tuyo, bueno, se podría reproducir palabra por palabra un libro de Kafka y presentarlo como propio, ¿no? O modificándolo mínimamente. O modificando, ¿no? Bueno, o algo que hizo hace un par de años en Argentina y fue muy famoso, Pablo Kachasgian, que es que agarró un libro, un cuento, el cuento más emblemático de Borges, el Aleph, y él dijo, voy a hacer el Aleph engordado. Claro. Y entonces, ¿qué planteó? Es el mismo cuento, trata de las mismas cosas, pero tiene el doble de palabras, el doble de caracteres. Lo engordó. Entonces lo empezás a leer y te da una sensación rara, porque digo, es el mismo, aparte obviamente trató de seguir el estilo de Borges, entonces da una cuestión como más barroca, en fin, da una cosa un poco rara, digamos. Claro, sí. De hecho, Kachasgian creo que es un autor que se puede insertar, pese a que creo que él no se sienta un escritor conceptual, pero tiene por lo menos 3 libros que van un poco por ese camino. Otro, por ejemplo, que escribió él es el Martín Fierro reordenado alfabéticamente. Y eso de ordenar, desordenar o reordenar una obra previa también es una práctica muy común en la literatura conceptual. En su caso, agarró el Martín Fierro y lo que hizo, cada verso lo reordenó según el orden alfabético. Entonces, sí, lo agarró con lo que tiene el Word, lo puso digamos, por decir algo, en la computadora y puso que se ordenara por la primera letra cada verso. Claro. Entonces queda ordenado alfabéticamente y queda un caos. Uno va leyendo y parece, otro libro, algo surrealista o raro, y es el mismo Martín Fierro. Es el mismo Martín Fierro. ¿No? También es muy paradójica, ¿no? Toda la cuestión de la literatura conceptual, ¿no? Porque usando un material que es otro, que no es original, permanentemente como oscila entre un libro que es y no es el libro de origen. No, claro, es algo diferente. Sí. Pero de alguna forma lo es. Si yo quiero, pues lo puedo reordenar mentalmente. Digo, es imposible, pero reordenar mentalmente y sin embargo tengo... Pero es lo que está proponiendo ahí, para aquel que se atreva, es leer el Martín Fierro en otro orden y a ver qué efecto te genera. Sí. Y obvio que va a generar otro efecto, ¿no? Eso es claro, ¿no? Que para el espectador eso... puede o no, obviamente si el espectador se presta al juego también, porque ahí tiene que apelar a la creatividad del propio espectador, puede entusiasmarlo. Claro. ¿No? Claro. Puede sorprenderse, ¿no? Sí. Y es lo que a veces hacen a nivel de chiste algunos humoristas, que cambian una palabra o cambian un orden y dicen otra cosa y vos decís, eso estaba en el texto, pero no lo había visto, ¿no? Pero claro, tiene ribetes interesantes porque en realidad el mismo Martín Fierro, como cualquier poema, por lo menos al siglo XX, también está construido con un orden que es absolutamente racional, que es el orden de los versos, ¿no? La métrica, en definitiva. Y bueno... Entonces, pero él la métrica la mantiene. Claro, él la mantiene, pero además le da otro orden, o sea... Lo que nos parece como natural, ¿no? Como un poema en métrica, en realidad es muy poco natural, porque hay toda una serie de reglas para que quede métricamente funcional. En evidencia, digamos, el orden, digamos. Claro, y lo que hace él es poner otro orden más, ¿no? Cuando yo desordeno algo, que en realidad la palabra desordenar sería poner otro orden, porque siempre, o sea, el caos específicamente no existe, siempre estamos poniendo un orden, ¿no? Aunque sea al azar, siempre estamos poniendo un orden. Ahí estamos señalando que antes había un orden y no te habías dado cuenta, ¿no? Claro. Porque uno entra, como hablábamos hoy con Roberto Aparato, uno entra, digamos, en la obra y pierde de vista que está todo ordenado para precisamente que uno enganche y de hecho, sea fluido. Un poco siguiendo lo que estaban diciendo antes, en realidad la cuestión, ¿no? Uno entra en la obra, entonces se olvida un poco de la forma. Bueno, la literatura conceptual es como un recordatorio constante, ¿no? De que sí hay
una regla aplicada y bueno, y la forma es muy importante, ¿no? La forma digamos, predomina. La literatura conceptual te está diciendo una y otra vez, esto que estás es un artificio, lo que estás viendo vos. Esto es un artificio. Sí, sí. Y por algo Borges, es su primer, de sus libros de cuentos, donde está la Aleph, entre otros, uno lo tituló Ficciones y otro lo llamó Artificios, ¿no? O sea, ni siquiera le puso un nombre del tema, sino que dijo que eran artificios. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. A la vuelta continuamos con Ricardo Boglione, porque él va a estar en el Centro Cultural de España dando un taller de literatura conceptual, digo, obviamente va a extenderse mucho más que aquí, que va a brindar el 26 y 27 de febrero a las 17 horas en el Centro Cultural de España. La inscripción es gratuita hasta el 19 de febrero y ahí se pueden, digamos, pueden profundizar en lo que significa la literatura conceptual. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el crítico de arte visual y escritor Ricardo Boglione en torno a la literatura conceptual. Él va a dar un taller en el Centro Cultural de España. Di una información que no era exacta, porque el taller va a ser 3 días, el martes 26, el miércoles 27 y el jueves 28 de febrero a las 17:30 horas. Y el cierre de inscripciones, que es gratuito, culmina, digamos, el 19 de febrero. Se pueden inscribir vía correo electrónico, llenando un formulario en la página del Centro Cultural de España, o también si van está también linkeado eso en La Máquina de Pensar, así que si cliquean va también al Centro Cultural de España. ¿En qué va a consistir? Estuvimos hablando en la previa, Ricardo, de lo que sería la literatura conceptual, que bueno, un poco para redondear es la idea de que el autor o el artista se maneja con materiales ya hechos por otros escritores. Sí, ¿no? Y en general se da una regla, o sea, en base obviamente al texto, a qué quiere decir el texto de salida, digamos, y se ponen algunas reglas y manipula el texto, ¿no? Para generar uno nuevo, que a veces es totalmente diferente al original. Y sí. Como se hace también en arte visual, y ahora vamos a hablar de una exposición que también es tuya, que está ahí, una muestra que hay en el Centro Cultural de España, que en arte una de las cosas que se hace es distorsionar o maltratar materiales, ¿no? Lo hemos visto, digamos, ¿no? Claro. Gente que recupera cosas de la calle y genera esculturas, o distintos tratamientos de un lienzo, digamos. Alguien hace poco me decía que él jamás comenzaba con un lienzo en blanco, como decía un pintor, sino que lo pintaba de un color, después lo pintaba de otro color para ir rompiendo, y entonces nunca hay un lienzo en blanco, ¿no? Siempre hay algo antes y le iba agregando capas y capas y capas y después dándolo vuelta, una serie de tratamientos con el material. Claro. Pero en este caso es la palabra escrita por otros. Claro. Sí, ahí en realidad es un proyecto que ya tiene un par de años. Lo que hice fue mandar copias a varios artistas en el mundo, en Europa y acá en las Américas, de La Tempestad de Shakespeare. Y el libro de La Tempestad. El libro de La Tempestad. Una copia, digamos, del bolsillo de La Tempestad de Shakespeare. Y lo que tenían que hacer ellos era justamente dejarlo a la intemperie durante el tiempo que querían y después devolvérmelos. Y yo con ellos, con todos los libros, rearmé básicamente La Tempestad, escaneando las páginas y, digamos, rearmándolo y imprimiéndolo como libro, como un nuevo libro. Un nuevo libro. Que por supuesto había pasado a través de varias... de varios tratamientos diferentes. Básicamente, si yo te entendí bien, la idea, digamos, la muestra se puede ver en el Centro Cultural de España, en el primer piso, y la exposición se llama Hace un tiempo vil en todos nosotros, ¿no? Está basada en estos ejemplares de La Tempestad de Shakespeare que vos le diste a distintos artistas para que lo intervengan, para que lo maltraten, dice así, eso, o sea, para que maltraten a La Tempestad. ¿Y cómo la maltraten? Climáticamente, claro. Poniendo que La Tempestad esté sometida al clima de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Perú, de México, de distintos países, de Chile, ¿no? Chile. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada artista decidía
cuánto tiempo ibas a poner ese libro, ese ejemplar que tenía, al clima meteorológico imperante ahí, ¿no? Entonces, algunos lo sometieron a la nieve durante meses, otros en Francia alguien lo sacó un día solo, ¿no? O alguien lo puso en el mar, porque en Lima eso no fue el caso de llovía. Perú, como no llovía, no llueve en Lima, finalmente se decidió tirarlo al mar. Y entonces lo que vemos es, primero, lo que más te llama la atención es el libro como objeto, como instrumento, como mecanismo que es el libro, creado y pensando ya en la imprenta, digamos, después del siglo XV, ¿no? Es básicamente, una vez lo hablamos con vos y con Macachín también, es básicamente el mismo instrumento, ¿no? O sea, la misma relación entre lo que está escrito en las páginas y el blanco que lo rodea, digamos, los espacios, es el mismo hace 500 años. Y ese libro, sometido, lo vimos ahora por primera vez, a la nieve, al agua, a la lluvia, afuera, es increíble lo que soporta, ¿no? Sí, realmente sí. Yo pensé que por lo menos la mayoría iban a ser devueltos muy en mal estado. No, y en realidad aguantaron mucho más de lo que yo pensaba. Pero bueno, ahí el juego era un poco ¿no? trasladar lo que es metafórico en el texto shakespeariano a la realidad, pero quedarse también con la cuestión material de las páginas y de las palabras y de las letras. Y bueno, y aparte esos ejemplares que vos te los devolvieron después de X tiempo, que estamos hablando de un año de repente, sí, ¿no? más o menos. O sea, todo el proceso dura un año. Un año. Lo que hiciste en esta exposición se puede ver cómo cada artista lo devolvió. Hay uno, por ejemplo, que llama muchísimo la atención y que está aquí, digamos, que es el único que está como disuelto el libro, o sea, irreconocible. Los otros no, los otros están como arrugados, están doblados, en fin, inflamados, hinchados un poco, pero vos mismo también aquí sacaste tu ejemplar de La Tempestad. Traté mi copia, digamos. Y tuviste durante meses, lo tuviste afuera. Un par de meses. Acá en Montevideo. En Montevideo, sí, en mi balcón. Sí, es el caso en México con un artista, Francis Alice, que es un artista belga que vive en México desde hace muchos años. Y bueno, es el caso más radical porque es el único que no se puede leer. Porque una de las cosas que resultó, digamos, al final sorprendente, es que todos se pueden leer. Algunos con más dificultades que otros, pero finalmente si uno quiere lo puede leer todos. Menos, bueno, el ejemplar que mencionaste de Alice. Pero hay una historia un poco rara porque básicamente lo perdió. Lo dejó en su jardín, lo perdió. Y lo descubrió abajo de no sé qué, creo que tierra o no sé, a los 2 años. Entonces, de hecho, llegó mucho más tarde y no entró en la edición impresa del libro. Bueno, era imposible que se pudiera leer algo, ¿no? Igualmente ha sido muy difícil insertarlo, ¿no? Porque como nos quedan palabras. Queda un objeto ahí. Bueno, nos quedan 5 minutos o 6 para que nos cuentes un poco en qué va a consistir el taller de literatura conceptual, que, insisto, es algo aquí desconocido en Uruguay y que hay una oportunidad en el Centro Cultural de España para que vos des ese taller a las 17:30 horas, insisto, el 26, 27 y 28 de febrero. Sí, la idea un poco es introducir un poco las personas interesadas a qué es la literatura conceptual, porque decís no tiene mucha circulación acá. No. Y entonces, por un lado, la idea es un poco dividir el taller en 2 partes. Una que es, digamos, histórico-teórica, donde, bueno, se plantean justamente precedentes, porque, por supuesto, como todo, uno puede buscar antecedentes si mira a lo largo del siglo pasado, que incluso inconscientemente estaban haciendo literatura conceptual, o algo que de repente forma parte de una vanguardia, pero que desde el hoy se puede leer como una anticipación de lo conceptual. Entonces, trazar un poco la historia de lo que es la literatura conceptual, tanto en América, digamos, como en Europa, y luego bueno, también ver qué nudos teóricos va a tocar, ¿no? ¿Por qué se empieza un movimiento así? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y aparte te pregunto una cosa, la posibilidad también de que uno pueda hacer literatura conceptual, porque lo que hace la literatura conceptual es poner en cuestión
la obra, el autor, el continente, digamos, el objeto, todo, ¿no? Claro. Porque está todo en cuestión. Es un poco, bueno, lo que se dice a menudo de cierta obra contemporánea, de cierta arte visual contemporáneo, cuando se dice, bueno, pero cualquiera sí, cualquiera lo puede hacer, lo parece, puede ¿no? hacer, Sí, lo puede hacer, ¿no? Sí, Un niño lo puede dibujar, etcétera, o hacer. Bueno, con la literatura conceptual pasa un poco lo mismo. Efectivamente, es un tipo de literatura que cualquiera puede hacer. No se necesitan, en principio, en ¿no? realidad yo creo que también, perdón, escritura, ¿no? la literatura conceptual pone en evidencia otra cosa que es fundamental en la escritura y que también generalmente no se es consciente cuando uno escribe, que eso lo decía Borges una y otra vez, ¿no? Que yo no me precio por lo que he escrito, sino por lo que he leído. Claro. Es una forma de lectura. Es una forma de lectura, es una forma de escribir la lectura. Eso sería, ¿no? Exacto. Buscar una lectura y saber que con la lectura nueva de cada uno personal se puede renovar la obra, digamos. Claro, claro. Incluso cuando... O cambiarla, digamos. O cambiarla radicalmente, o incluso tratar de arrastrar un texto que no tiene nada que ver con la literatura y de repente darle un contexto que sí la vuelva a literatura, ¿no? Uno de los ejemplos más así famosos, digamos, dentro del pequeño canon que ya existe, por supuesto, de ese tipo de escritura, es un libro que se llama Día, de Kenneth Goldsmith, que es quizás el autor más famoso del movimiento, que en 2003 saca un libro que básicamente él tipeó todo un número, toda una edición del New York Times de un día de septiembre de 2000, ¿no? Pero todo, desde la primera palabra, o sea, no sé, la primera letra será la del día, ¿no? O del precio. O del precio, lo que sea, hasta la última, incluyendo publicidad, no sé, avisos. Lo tipeó. Pero lo tipeó como si fuera una novela. Como entonces, si fuera un libro, exactamente. O sea, con la misma letra. Claro. O sea, le sacó todo, por ejemplo, la parte visual. Todo el diseño gráfico le sacó. Todo el diseño gráfico. Entonces, es un texto que sigue como cualquier novela, claro. ¿no? Sin interrupciones, nada. Sí. Ni siquiera está dividido en capítulos y de alguna manera transformó algo que es por antonomasia antitética a la literatura, que es el periodismo, en literatura, ¿no? Bueno, cuando, por ejemplo, en Rayuela, Cortázar incluye, entre esos capítulos, incluye un fragmento o una página de algo que pasó en un diario, digamos, obviamente le da un contexto y todo esto, pero hace que uno lo lea y eso quede incluido en la obra de Cortázar, en la obra de Rayuela, y funciona. O a mí me pasó también con un poeta yanqui aquí, que se vino por el Congreso Vallejo, Alan Smith. No sé si son exactamente los ejemplos, pero me mostró el diario El País, ¿no? Y me mostró un aviso y lo escribió él como en verso y dice, y esto es un poema. Y yo lo leí y dije, es un poema. Y era un aviso que se hablaba, no sé, de mascotas, no sé qué. Sí. Pero él le llamó la atención como estaba redactado, o sea, hizo una lectura y al trasladarlo convirtió en un poema. Y dice, y esto es un poema hecho por mí en Montevideo. Es que hay mucho material que potencialmente, bueno, manipulado, siempre con un criterio, con rigor, ¿no? Con una idea fuerte atrás. Y de lector, hay que tener un respaldo, background del lector. Seguramente, claro. A desconocer, por ejemplo, la historia, digamos, de lo que se podría llamar literatura experimental del siglo XX, bueno, ahí se puede caer en errores. O en cosas muy infantiles. Pero también hay que decir, me refiero a que aquel que, por ejemplo, uno puede leer algo y combinarlo, no sé, con la Odisea, por eso llamarlo algo. Si no leíste la Odisea, si no sabes lo que no, ¿me explico? Claro. Tiene que haber una lectura atrás. Se presupone que sí, que haya un conocimiento simplemente para poderlo, bueno, manipular y mejor, ¿no? Y darle más jugo. Digamos. Bueno, muy bien. Esto obviamente en una charla de 10 minutos no podemos explicarlo. Ricardo Boleno, hay que ir al taller de literatura conceptual que se va a brindar, reitero, el 26, 27, 28 a las 17:30, ¿no? Sí. Solo quería agregar una cosa muy rápida. Entonces, lo que decía, una parte del taller va a ser eso, una especie de historia y teoría de eso.
Pero después la segunda parte sería una especie de ejercicios de escritura. O sea, bien. La idea es un poco para familiarizarse Perfecto. Con el movimiento, que los participantes traten... Que todos podemos hacer literatura conceptual, ¿no? Y para que armen su... Claro, que se puede empezar. Obra, ¿no? Todo es cuestión de empezar. Es similar a un taller de arte, digamos, básicamente también. De arte también. Sí, no sé, bueno, sí. No sé. Sí. No sé si en los talleres más bien teóricos después se hace también algo, se dibuja o no, pero acá sí hay la oportunidad de escribir, de no escribir algo. De no escribir algo, pero de leerlo. Ricardo Boglione, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana va a estar con nosotros Mercedes Rosende para hablar de su reciente gira por Alemania, presentando la traducción alemana de su novela El miserere de los cocodrilos. Y va a estar con nosotros el crítico de cine Wilmar Umpierres para hablar de las favoritas al Oscar. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.